Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Libertad Virtual. Hoy tenemos con nosotros a dos personas que son ya prácticamente parte de la familia de Libertad Virtual y son Ángela Romero y Horacio Mento de la empresa Avask. Y como os podéis imaginar, están aquí para charlar hoy sobre un tema que trae de cabeza prácticamente a todos los vendedores de Amazon Europa y es la famosa ventanilla única o como también le llaman, que es el OSS. Así que, Ángela, Horacio, bienvenidos. Y os cedo la palabra para que toméis las riendas de la conversación. Hola Paco, muchas gracias por invitarnos hoy. Estamos encantados de estar aquí. Para los que no me conocen, yo soy la responsable de desarrollo de negocios internacionales aquí en Avast. También soy el primer punto de contacto para las empresas o los clientes que quieren comenzar su expansión a Europa. Estamos aquí para apoyarles con este tema que ha surgido y me acompaña hoy mi compañero Horacio Mento. Muchas gracias, Ángela. Hola, Paco. Hola, audiencia. ¿Qué tal? Sí, vamos a hablar de lo que es ventanilla única, cuándo aplica para empresas constituidas en Estados Unidos, por ejemplo, cuándo aplica para empresas constituidas en Europa, qué efectos tiene para aquellos que venden en Amazon, sobre todo en paneuropeo, y cuáles son las implicancias. Así que vamos a comenzar, Ángela. Perfecto, gracias. Bueno, entonces voy a comenzar rapidito comentándoles los principales cambios de la ventanilla única. Primero que todo, la ampliación de la mini ventanilla única a todas las empresas. Ya implica a todos. Vamos a hacer las declaraciones por medio de la ventanilla única, que lo que Paco mencionó también se llama el OSS. Ya no existen los umbrales de venta a distancia como los conocíamos. Por ejemplo, esos umbrales de 35.000, 100.000 euros. Ya no más. Hay un nuevo umbral de 10.000 euros para las empresas residentes de la Unión Europea. Por ejemplo, para las sociedades limitadas, para los autónomos que solamente almacenan en España y tienen ventas a distancia, este umbral de 10.000 euros les aplica. Este umbral no es por país de distancia, sino en total. Bueno, lo vamos a explicar en más detalle más adelante. Bueno, también las empresas que almacenan en los diferentes países europeos, por ejemplo, que venden por medio de paneuropeo, todavía tienen la obligación de tener los números de IVA en los países donde almacenan. Bueno, y por último, la plataforma online se encargará de colectar y remitir el IVA de las empresas incorporadas a terceros países. Estas plataformas son como Amazon, eBay, por unos ejemplos. Bueno. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es un OMP? Vamos a estar utilizando esta palabra mucho, o una plataforma de venta en línea. Es cualquier interfaz electrónica que facilite la venta de bienes a consumidor final. Por ejemplo, un mercado, una plataforma, un portal. Por ejemplo, Amazon, donde ustedes pueden realizar una venta o hacer una compra. Tenemos que tener mucho cuidado con este tema del OMP, porque les aplica a unas plataformas y a otras no. Bueno. Las condiciones que se indican a continuación. Primero que todo, establecen las condiciones generales de la venta, si autorizan el cargo al cliente para el pago y si participan en el pedido de entrega de los bienes, como Amazon. Bueno, Horacio, no sé si tienes algún otro ejemplo, si quieres. No, está muy bien, lo has resumido muy bien. Vamos ahora a volver hacia los ejemplos, que es lo que más nos importa, y charlar también con Paco sobre los casos que le toca a él diariamente, discutir con los vendedores y volver un poco hacia lo que es el umbral, ¿sí? Para empresas establecidas en Europa. El umbral es total. Una vez que superan el umbral, tienen que registrarse en ventanilla única. ¿Dónde tienen que registrarse en ventanilla única? En el país en el que se han constituido en Europa. Entonces, en la mayoría de los casos es España, ¿sí? Ujú. Y bueno, la ventanilla única será la ventanilla única española. Hay un formulario que es el 035, lo pueden realizar la registración en forma telemática, se aprueba relativamente rápido por la autoridad fiscal y trimestralmente se declaran las ventas a distancia. Ahora vamos a mencionar algunos ejemplos. Entonces, para las empresas que están incorporadas por fuera de la Unión Europea, obviamente el tratamiento es distinto y depende del caso. En este caso, en la mayoría de los casos, no hace falta que se registren a la ventanilla única porque el sujeto pasivo, como bien dijo Ángela, pasa a ser la plataforma de venta en línea. ¿Okay? Bien. Perfecto. Entonces, Cuando hablamos de sujeto pasivo, que todo el mundo tenga claro que quiere decir que es la persona o la entidad responsable de recaudar ese IVA y pagarlo a Hacienda. exactamente, y pagarlo a las haciendas que correspondan, ¿sí? Uh-huh.
Bien, en este caso de ventanilla única, ya que hablas de los pagos a las oficinas fiscales, bueno, vale la pena decir que una vez que tú realizas la primera declaración de ventanilla única, que será en octubre de este año, será la primera declaración trimestral, se pagará ya sea, en este caso para empresas incorporadas en Europa, se lo pagará la empresa, el vendedor, ¿sí? Y luego la hacienda de ese país, supongamos la española, tendrá que transferírselo el dinero a las demás haciendas según corresponda. ¿Ok? ¿Por qué tiene que pagar esto? Porque el IVA se carga, el tipo impositivo que se carga es aquel del consumidor final, ¿sí? Del país del consumidor final. Entonces, por ejemplo, si se despacha desde España hacia Portugal, el tipo impositivo cargado en la factura en la venta será el 23% portugués, de IVA portugués, ¿sí? Como es una venta a distancia, se incorpora, se agrega lo que es la declaración de ventanilla única, se paga y luego Hacienda Española transferirá ese importe a la Hacienda Portuguesa. Y esto nos da pie entonces para comenzar a charlar el caso de inscripción de ventanilla única y qué se incluye allí y qué no. ¿Ok? Entonces, un momentito, sí. Horacio. Vamos a resumir un poco. Empresas que están basadas en la Unión Europea se tienen que registrar en el OSS. Y van Una a vez que ser, superan el umbral de los está 10.000 claro, euros. sí, 10.000 euros, que no es prácticamente nada. Entonces son responsables de recaudar el IVA y pagarlo a las haciendas, ya veremos cómo. Y las empresas que están situadas fuera de la Unión Europea, como puede ser una LLC en los Estados Unidos o donde sea, o en Hong Kong o donde sea, no están obligados a registrarse en el OSS porque, en este caso, el sujeto pasivo o la persona encargada de recaudar y pagar a las haciendas correspondientes es Amazon. Correcto, exactamente. ¿Sí? Obviamente, si importan el producto desde fuera de la Unión Europea hacia alguno de estos países europeos, por ejemplo España, ¿sí? Correcto. Tendrán que pagar el IVA por la importación, alguna tarifa que corresponda, y eso luego se podrá deducir según el caso. Pero ¿Ok? ahora estás hablando del IVA soportado en una importación, pero Sí, no del IVA repercutido. El IVA repercutido a los exactamente. clientes de la venta en Amazon es Amazon, en ese caso, el que se encarga de recaudar y pagar a las haciendas cuando eres una empresa que no está basada en la Unión Exactamente. Europea, pero almacena en la Unión Europea. Exactamente, sí, porque mucha confusión también surge de aquellos clientes que están incorporados en Estados Unidos y al realizar importaciones hacia España, en España, ya piensan que tienen que registrarse en ventanilla única y eso no es así. ¿Ok? Bien, seguimos. Muy bien. Bueno, entonces en el ejemplo que podrán ver, elegimos una empresa que está constituida, incorporada en Alemania, ¿sí? O sea, sobre territorio europeo, realiza ventas a través de Amazon Paneuropeo por supuesto, entonces realiza venta a distancias, o sea, entre países europeos, porque tiene varios almacenes, y ventas locales. Entonces, antes que nada, sí tiene que mantener los registros de IVA para aquellos países en los que almacena. Si superó algún umbral este año, hasta junio, o el año pasado, o en algún otro año, con anterioridad, puede cancelar ese número de IVA si no almacena. Así que eso es una buena noticia, porque teníamos clientes con 15 registros de IVA, porque habían superado los umbrales. Si no almacenan ahora, no hace falta tener ese registro, lo cancelan, menos cargos para asumir y demás, así que es fantástico. Tienen que clasificar las ventas entre las que son a distancia en Europa, o sea, que involucran dos países europeos, de las ventas locales, ¿sí? Para aquellos países en los que tienen un número de IVA. Vale, vamos, una pausa en el camino. Sí. Resumiendo, que si estás haciendo pan europeo y estás almacenando en un país, tienes que continuar con tu registro de IVA sí o sí. ¿Vale? Sí. Ahora bien, si por ejemplo estabas registrado en Austria, como era mi caso, porque habías pasado el umbral de los 35.000, ¿vale? Porque los austríacos compran en Alemania y se lo hacen enviar a Austria, ¿vale? Entonces yo ya había pasado los 35.000 y me obligaron a sacarme ese número de IVA. Pero como yo ahora mismo, después de este cambio, ya no almaceno en Austria, porque no hay almacén en Austria de Amazon, lo que puedo hacer es cancelar mi número de Austria, mi número de IVA austriaco, ¿vale? Y Sí. es lo que estamos haciendo, ¿vale? Y también había empezado el proceso de registro en Bélgica, porque ya iba a pasar
ese umbral, pero lo hemos cancelado, es decir, no lo vamos a obtener porque tampoco va a haber almacenaje en Bélgica. Es correcto. Correcto. Sí, sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, volvemos a lo que es una empresa establecida dentro de Europa, ¿sí? Paneuropeo. Entonces, conservar los registros para aquellos países en los que almacenan dentro del paneuropeo. Cancelar los números de IVA, dar de baja esos números de IVA en los países en los que han superado el umbral, pero no almacenan. ¿Ok? Y separar las ventas. Las ventas a distancia, o sea, entre países, ¿sí? Entre dos países, de las ventas locales. ¿Por qué hay que separarlas? Porque las ventas a distancia, no importa qué países europeos incluyan, puede ser el que tú quieras. Polonia a Italia, Alemania a Austria, Italia a Portugal, por ejemplo, Francia a España, ¿sí? Todas esas ventas se declararán en ventanilla única del país en el que tú estés constituido, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, Alemania, solo hay una ventanilla única, no varias, porque siempre nos preguntan lo mismo. Estoy en paneuropeo, ¿tengo que tener 4 ventanillas únicas? No, solo una, que es aquella, la tienes que registrar en el país en el que tú estás incorporado, constituido como empresa, ¿sí? En este caso, si es alemana, la ventanilla única será la alemana. Se declarará trimestralmente y allí se incluirán las ventas, todas las ventas a distancia. Las ventas locales, o sea, por ejemplo, la alemana dentro de una venta al consumidor final en Alemania, se ha despachado desde Alemania, desde el almacén de Amazon en Alemania. Una venta, por ejemplo, desde el almacén de Amazon en Polonia a un polaco, ¿sí? Eso es una venta local y se declara en la declaración de IVA como se viene haciendo hasta ahora. ¿Okay? Es una declaración de IVA local. Perfecto. Local. Es decir, Sí. el origen y el destino son exactamente iguales de ese producto. También para notar que los que están vendiendo en pan europeo no pueden controlar dónde se va a realizar la venta, no pueden mantener las ventas locales porque no tienen control de Amazon dónde va a distribuir esa mercancía, dónde va a aceptar la venta. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Claro. Entonces, hay dos tipos de declaraciones, si entiendo bien. La declaración local, donde el origen y el destino del pedido es exactamente el mismo, ¿vale? Como hemos dicho, Alemania, Alemania, Polonia, Polonia, ¿vale? Y después está la declaración para esa misma empresa del OSS, cuando, por ejemplo, tiene un pedido que va de Alemania a Polonia, o de Polonia a Alemania, o de Italia a Francia, ¿vale? Porque está haciendo paneuropeo. Entonces, que lo que la gente tiene que tener claro es que en este caso, digamos, de Pan-EU, donde almacenas en muchos sitios, vas a tener dos tipos de declaraciones. Vas a tener la local, donde tienes números de IVA, que sí o sí tienes que hacerlo, y además tienes que hacer el OSS. Sí, básicamente agregaron un reporte, una declaración, que es la de ventanilla única para las ventas a distancia. Claro. Y esto hila con una de las cosas que hemos hablado anteriormente, Horacio, Ángela, y es que esta nueva normativa que supuestamente va a facilitar las cosas a la gente, digo supuestamente porque no es así siempre, ¿vale? Facilita las cosas a la gente que realmente, por ejemplo, está en España y almacena solamente en España y envía pedidos por toda la Unión Europea, ¿vale? Porque ahora ya, bueno, pues no hay que registrarse y no hay umbrales. Pero para la gente que está haciendo Pan-EU, añade una capa adicional de complejidad. Es decir, ya no solo se tenía que registrar en cada uno de los países con un número de IVA y hacer declaraciones mensuales o trimestrales. No, ahora hay que registrarse en el OSS de tu propio país y hacer también declaraciones de ese tipo. Entonces, realmente sí, la intención, la buena intención de la Unión Europea, de nuestros amigos ahí en Bruselas, es una buena intención, pero se ha quedado obsoleta antes de su propia implementación, porque lo que no se han dado cuenta es que a la gente, a la gran mayoría de los vendedores que hacemos Pan-EU, que somos prácticamente todos, ¿vale? Los serios, digamos los serios, los que somos ya un poquito avanzados, no serios, esa no es una buena palabra, nos ha añadido una capa adicional de complejidad. Sí, totalmente. Y es una capa adicional, pero ¿por qué motivo, no? Porque si nos ponemos desde el punto de vista del vendedor, la empresa tiene su propia facturación, que ahora hablaremos el ejemplo entre cómo cambia ahora la facturación, ¿sí? Porque
será a través de Amazon, luego Amazon nos facturará a nosotros los vendedores, digamos, ¿cómo funcionará eso también? ¿No? Habrá interrogantes, aparte de tener que de realizar esta declaración. Tengo que hablar con mi gestor local, cómo obtendré la información, que la información estará, ¿sí? ¿Qué me comunica mi gestor local? Si coincide o no coincide con los webinars de Paco, si con el agente de Abbas, con mi agente internacional, estoy incorporado en qué país, digamos, agrega cierta complejidad totalmente, ¿sí? Las herramientas estarán a la mano de uno para poder trabajarlas, solo que, bueno, estamos tan ocupados, ¿sí? Tratando de vender más, de ofrecer más productos de mejor calidad y mejor precio y todo, que obviamente esto complejiza el día a día, por supuesto. Ujú. Es importante tratar de solventar las dudas que tengan de la forma más sencilla posible, eso con una persona que está acostumbrada a lidiar con esto el día a día, con la hacienda, cómo me registro, cuándo me registro, es rápido, no es rápido, de dónde obtengo el reporte, cómo lo puedo obtener, tengo que pagar algo por ello, no. Ya resolviendo eso, luego se hace todo mucho más fácil. Bien. Sí. Bueno, yo de todas maneras quiero que la gente sepa que dentro de mis formaciones yo voy a hacer ejemplos con todas las combinaciones que existen, que tú y yo nos hemos pasado horas haciendo juntos, ¿verdad? Y puliendo durante el mes de junio y de julio. Y bueno, pues todas esas combinaciones o permutaciones de casos que se pueden dar las hemos aclarado y definimos exactamente qué es lo que ocurre, quién es el sujeto pasivo, cómo se paga, qué tipo de declaraciones hay que hacer y todos los detalles. Totalmente. Los que te siguen por YouTube, las redes sociales y también quienes participan de tus cursos van a tener información súper detallada, por supuesto. Nosotros aquí por un tema de tiempo y practicidad lo vamos a ver, Claro. digamos, lo más sencillo posible y obviamente cada caso que es muy complejo porque no solo nosotros nos centramos con los vendedores de pan europeo, pero hay otros vendedores que tienen distintos servicios de logística en distintos países, hacen dropshipping, tienen su propio sitio web y no solo venden en esta plataforma, sino en varias. Entonces, obviamente, cada caso es distinto, ¿sí? Pero bueno, para continuar entonces, Paco, con el ejemplo que estábamos diciendo, simplemente creo que ya se entendió bastante bien. Recuerden, solo una ventanilla única si tú estás incorporado como sociedad aquí en Europa, ¿sí? No importa cuál sea el país. La ventanilla única será la de ese país. Hay que registrarse, se puede hacer en forma telemática, hay que declararte trimestralmente. Hay que separar las ventas a distancia de las ventas locales. Hay que continuar conservando los registros de IVA. ¿Por qué? Porque tal vez la declaración puede ser nula, ¿no? A veces nos pasa eso, pero hay que hacerlo justamente para poder almacenar allí en ese país. También quiero mencionar que el registro de la ventanilla única es muy, muy rápido. Pueden tener el número en una semana o menos. Normalmente es mucho, mucho menos. Em, y no tienen que apostillar ningún documento, ningún certificado. Se hace de una forma digital. Es muy, muy fácil. Ujú. Y Entonces, Ángela, también tenemos que ir dentro de nuestra cuenta de Amazon a seleccionar una de las opciones que hay en correcto. un desplegable y decir, bueno, pues si estamos en España, OSS en España, ¿verdad? Sí, Tenemos. entonces sí, estas últimas semanas he notado que muchos vendedores les han enviado un email que por favor confirmen si han registrado para la ventanilla única. Ujú. Creo que sale en la página de VAT o de IVA, ahí seleccionan, dicen que sí y seleccionan el país. Paco, por favor, corrígeme Sí, si. sí, sí, correcto. Exactamente. Y recordemos, ahora para seguir con el ejemplo que le sigue, estamos hablando de empresas constituidas en Europa, ¿sí? Eso. Ahora Ujú. estamos hablando, vamos a pasar al ejemplo de aquella empresa no comunitaria, aquella empresa constituida por fuera de territorio europeo, en la mayoría de los casos en Estados Unidos. Bien, Ujú. entonces, ¿qué sucede? Y aquí vamos a ver rápidamente, entonces, la diferencia que existe entre aquella empresa que debe registrarse en ventanilla única en Europa y aquella que no le hace falta, ¿sí? Mucho más conveniente en este caso. ¿Por qué? Estamos hablando de una empresa que está constituida en Estados Unidos, realiza ventas a través de Pan Europeo en Amazon, tiene su sede fuera de Europa entonces y solo realiza ventas a través de Pan Europeo. En este caso no es requisito necesario registrarse en el esquema de ventanilla única. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sujeto pasivo, ¿sí? O sea, el responsable de recaudar el IVA por la venta y pagarlo, declararlo ante las autoridades fiscales en Europa es Amazon. Ujú. ¿Ok? Obviamente,
tienen que conservar los registros de IVA para aquellos países en los que sí continúan almacenando, ¿sí? Paneuropeo y algún otro que les interese, por ejemplo Suecia, ¿cierto? Que ahora se está volviendo muy popular. Pero no hace falta registrarse en ventanilla única. Esa es la conclusión más importante que tenemos que comunicar de momento, ¿sí? Entonces, Horacio, para resumir lo que estás diciendo, la mayoría de los estudiantes de Paco, yo diría, tienen LLCs, solamente venden en Amazon por medio de paneuropeo, no necesitan ventanilla única. No, exactamente, sí, Ujú. obviamente. em, Importan a Europa, ¿sí? Pagan Ujú. tarifas, pagan un IVA por importación al momento de importar y llegar a la aduana aquí en Europa, que en la mayoría de los casos importan en España. Pero el IVA a pagar por la venta será prácticamente nulo porque quien lo recaudará y lo pagará será Amazon. ¿Mm? Ujú, ujú. Así que, como decíamos anteriormente, mucho más sencillo en este caso porque obviamente habrá que controlar lo que Amazon realiza, cómo lo realiza, si está realizando bien la facturación, ya sea el consumidor final con el tipo impositivo del consumidor final, del país del consumidor final, como para la facturación que realizará en forma interna hacia los vendedores, ¿sí? Con los vendedores. Entonces, bueno, esa es un poco la conclusión para empresa no comunitaria constituida por fuera del territorio europeo. ¿M? Ujú. Obviamente, aquellas empresas, recordemos que están constituidas por fuera del territorio europeo, tienen que tener en cuenta la residencia fiscal de los directores y o administradores, los formularios que deben presentar en aquel estado en el que se hayan incorporado en Estados Unidos, y lo mismo aplica para los otros países, ¿sí? Y cómo se interactúan con las oficinas fiscales europeas. Simplemente eso. Obviamente el asesor fiscal, Abbas, por ejemplo, está incorporado, tiene oficinas en Estados Unidos como en Europa, así que en ese caso nosotros podemos ayudar a los clientes que están incorporados por fuera de Europa. Eso no es ningún problema, pero es importante siempre tener una comunicación fluida con los prestadores de servicios, ¿sí? Bien. Horacio, no sé si vas a hacer un ejemplo para una LLC, por ejemplo, que importa Sí, cómo a no. España y tiene el almacenaje en España y hace paneuropeo. Estaría bien Bien, hacer un ejemplo de un pedido venta a distancia y un pedido local. sí, no hay ningún problema. Bueno, en ese caso, sí, obviamente la plataforma seguirá, Amazon seguirá diferenciando, clasificando lo que son las ventas locales de las ventas a distancia, ¿sí? Porque obviamente la declaración de IVA seguirá existiendo, porque primero porque necesitan un registro de IVA porque están almacenando, continúan almacenando en pan europeo en los almacenes. Y nosotros aquí desde Abbas, por ejemplo, o los gestores que prestan el servicio, tienen que continuar realizando la declaración de IVA pertinente. No es que uno puede darse de baja en los registros. Ahora, como Amazon es aquel sujeto, es el sujeto pasivo, la persona jurídica que realizará la recaudación y el pago del IVA, puede que la liquidación sea cero, ¿sí? O que exista un crédito, ¿sí? Por ejemplo, por devolución de la deducción del IVA de la importación, ¿sí? Que nosotros también nos encargamos de solicitar a las autoridades. Entonces, lo que incluirá esa declaración local, se incluirá la base imponible y el importe total de las ventas realizadas durante el periodo, ¿sí? Y luego, obviamente, la autoridad fiscal cruzará esos datos con Amazon por lo declarado de parte del lado de Amazon, ¿sí? Entonces, obviamente, hay que prestar atención y la declaración tiene que ser realizada de forma correcta para que una vez que si crucen los datos con Amazon y las autoridades fiscales y las declaraciones que realizamos nosotros aquí o las empresas, coincidan los datos, ¿sí? Con el IVA que ha pagado Amazon y las ventas que he declarado yo aquí desde cada país que corresponda. Ujú. Bien. Bien, Bien, yo estoy pensando ahora mismo en una empresa extranjera que no es de la Unión Europea, que importa a España, por ejemplo, a través de España, y hace pan EU y, por lo tanto, el stock o el inventario empieza a fluir por los diferentes países. Se empiezan a generar ventas y unas ventas van a ser venta a distancia, por ejemplo, irán de España a Alemania y otras serán locales, de España a España, ¿vale? Entonces, en ese caso, como soy empresa extranjera que almaceno en la Unión Europea y el sujeto pasivo es Amazon, Amazon recauda ese dinero y se lo paga a las haciendas correspondientes, ya sea
a través de OSS, un pedido, una venta a distancia, OSS en Luxemburgo, que es donde está basado Amazon, me imagino. Y si no, y si es una venta local España-España, pues sería una declaración local para Amazon, con el número de IVA de Amazon que tenga en España. Bien. Sí. Por parte del vendedor, tiene que hacer una declaración con un 0% de IVA, porque obviamente recauda el dinero Amazon. Ellos no recaudan absolutamente nada, ¿vale? Exactamente. Y mi pregunta es, ¿tiene que hacer la declaración a cero independientemente de si es una venta local o una venta a distancia? ¿O solamente declaración a cero cuando es venta local? Bien. Nosotros, digamos, los gestores lo que tenemos que declarar en cada país son aquellas ventas que se han sucedido en la jurisdicción fiscal correspondiente, ¿sí? Entonces, si bien saldrá IVA a pagar cero, tendrá un IVA a pagar cero, en el total de ventas, a ver, vamos a ponerlo de esta manera. Lo que ocurre es que en todas las liquidaciones no son iguales, ¿sí? La liquidación alemana no es igual a la liquidación de España y sabemos. Lo que sí existirá será una línea dentro del formulario en donde tú pones las ventas locales, el total de venta local y el total de venta a distancia, ¿no? Entonces, claro, entonces el total estará allí. Obviamente será clasificado luego por la autoridad fiscal que corresponda en el caso de que tengan que hacer alguna, no investigación, pero claramente van a cruzar los datos. Eso sí hay que confirmarlo, es importante decírselo a quienes nos están viendo, porque como ahora Amazon es responsable, ¿sí? Está obligado a no solo a declarar, recoger el IVA que corresponde y pagarlo, y las empresas y los vendedores están obligados también a continuar realizando las declaraciones y declarando el total de ventas por país, ya sea a distancia como local. Entonces, otros se van a cruzar dentro de en las autoridades fiscales, digamos, para que puedan corroborar que están no solo declarando bien la empresa, sino que Amazon está pagando lo que corresponde. Ni más ni menos. Sí. Muy bien. Hay Vale, que estar entonces, atento a eso. la respuesta es que tanto para nosotros, los vendedores que estamos, por ejemplo, fuera de la Unión Europea, como Amazon recauda, nuestras declaraciones locales donde tengamos números de IVA van a ir a cero, ya sea una venta local o una venta a distancia. Claro, exactamente. Vale. ¿Sí? Muy Van a bien. ser clasificadas dentro de los formularios y demás. Porque yo digo esto porque es muy importante, porque a veces cuando le buscan el pelo al huevo, me preguntan, y está muy bien, porque dice, bueno, y por ejemplo, el movimiento intracomunitario de mi stock, me preguntan algunos, también continuará siendo declarado. No sé, por ejemplo, el formulario ZM en Alemania, y digamos los distintos formularios en Francia, en España, bueno, y demás. Y dice, sí, también eso sigue todo normal. ¿Sí? Yo tengo que seguir declarando el movimiento del stock entre la adquisición y el despacho entre aduanas europeas, ¿sí? Los movimientos intracomunitarios de mercancía, no por las ventas, sino por el movimiento entre los almacenes. Entonces se sigue declarando. Entonces, si uno pasa a declarar todo cero o nulo, o no le presta atención, no trabaja con gente tampoco que lo pueda ayudar a entender que esto debe ser así, va a tener problema con la Hacienda. Y por ende van a suspender la cuenta en Amazon, hay que tener mucho cuidado. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces continuamos. ¿Te parece, Paco? Adelante. Vamos. Bueno, vamos a hablar ahora, hay algo para tener en cuenta, ya que estamos un poco más en tema. Tenemos dos tipos de esquema, ¿sí? Lo que es ventanilla única y lo que es ventanilla única por importación, ¿sí? Así se denominan, son distintos esquemas. Y lo que es ventanilla única europea, hay también dentro allí una clasificación que es ventanilla única europea para aquellas empresas incorporadas en Europa y aquellas no incorporadas en Europa. Pero la gran clasificación es ventanilla única europea y ventanilla única por importación. Vale la pena mencionarlo porque lo pueden estar escuchando también en otros webinars de Amazon y demás prestadores de servicio, así que es importante mencionarlo, que es por importaciones de terceros países, ¿sí? Terceros territorios. Entonces es una declaración que permite identificar en aduana, ¿sí? Ante las haciendas, aquellas operaciones que tienen un valor total de envío al consumidor final menor a 150 euros, ¿sí? Entonces, para aquellos productos que son enviados desde
desde fuera de la Unión Europea hacia la Unión Europea, ¿sí? No importa cuál sea el país. Entonces, el ejemplo que pusimos acá es un vendedor que tiene tiene stock en Estados Unidos y realiza ventas desde el almacén en Estados Unidos, ¿sí? A consumidores de la Unión Europea. Y el valor de los pedidos es siempre inferior a ese umbral de 150 euros, ¿sí? El valor total. El vendedor, digamos, tiene que elegir un país, así que aquí sí lo puede elegir, puede ser Francia, España, sí, la mayoría va a ser España en nuestro caso, donde se van a registrar a lo que es el esquema de ventanilla única por importación, ¿sí? Y si bien el IVA de importación no es exigible hasta superar ese monto, sí tienen que declarar el IVA con tipo impositivo del comprador, ¿sí? ¿Ok? De ese país de destino. Y bueno, esa venta se declara así, por supuesto, dentro de lo que es esta ventanilla única por importación. Y luego, si supera, ¿qué pasa cuando supera esos 150 euros? Eso ya se considera una importación, ¿sí? Sencillamente una importación. ¿Ok? Una importación normal y corriente. Normal y corriente. Bien. No sé si tienes alguna consulta con respecto a esto, Paco, o podemos seguir. No, está claro. Está claro. Bien. Yo creo que este va a ser, digamos, un caso marginal, ¿no? Exactamente. Para la mayoría de la gente que nos está escuchando, porque, bueno. Sí, exactamente, pero nos pasa que a veces cuando nos hacen alguna consulta, lo han escuchado tanto también este esquema de otro lado, ¿no? También con participación con Amazon y demás, que Claro. confunde, pero es simplemente eso, es bien marginal. Es importante saberlo y bueno, sería el único caso en el que como empresa no residente en la Unión Europea tendrías que registrarte en la ventanilla única, que esta se llama IOSS. Claro, exactamente. Vale. Muy bien. Está claro. Perfecto, sí, también quiero mencionar que acá en Avast nos encargamos de asegurarnos que ustedes sepan exactamente qué tipo de ventanilla única necesitan. Vamos a estudiar el caso con detalle y ahí les vamos aconsejando. Bueno, entonces, muchas gracias, Horacio. Bueno, los próximos pasos. Si tienen la sede fuera de la Unión Europea, por ejemplo, Estados Unidos, regístrense en el régimen extracomunitario, el IOSS, en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Ustedes pueden elegir cualquier país y nosotros les vamos recomendando el que sea más fácil, más rápido en ese tiempo, para acceder al sistema de ventanilla única. Bueno, cancelen los números de IVA en los países donde no almacenan y habían superado el umbral. No lo necesitan. Bueno, simplemente en los países donde siguen almacenando, necesitan mantener esos números de IVA y van a hacer las declaraciones nacionales, bueno, con el IVA local. Y asegúrense que las ventas anteriores han sido declaradas previamente, ya que el OSS le dará visibilidad a todas las ventas. Las declaraciones de ventanilla única son trimestrales y la primera declaración va a ser en octubre. Entonces, si están viendo este video y ya han pasado la fecha del 1 de julio, no se preocupen, todavía tienen mucho tiempo. Bueno, entonces, ¿cómo les podemos apoyar con esto? Asegúrense que obtengan la representación correcta para mover las mercancías con éxito, sea si están haciendo movimiento de bienes entre la Unión Europea o Unión Europea al Reino Unido, etcétera, de un miembro fuera, por ejemplo, Estados Unidos a Europa, como ya habíamos hablado. Discuta sus requisitos de IVA con su asesor fiscal especializado, como Avast, que estaríamos encantados de tener esa conversación no solamente con ustedes, pero si tienen un gestor local en España o en cualquier país, estamos aquí para apoyarlos. Obtengan el número IVA y EORI en el Reino Unido para que puedan vender en la Unión Europea. Bueno, también quiero mencionar rapidito, yo sé que ya lo hemos hablado, que la Unión Europea, si quieren seguir vendiendo en el Reino Unido, no solamente necesitan el número IVA, pero también representación indirecta en las aduanas. Paco, ya hemos hecho un video sobre este tema, pero si no están seguros, por favor que programen una llamada con nosotros. Y aquí, no sé si tienes alguna pregunta, Paco, pero aquí les dejamos nuestro contacto. Sí. Horacio. Sí, Paco, no sé si quieres mencionar alguna cosilla más. Sí, tengo una pregunta importante que yo creo que muchos se estarán preguntando ahora mismo y es, a ver, yo soy una empresa de fuera de la Unión Europea, importo a Europa y pago IVA de importación, es decir, tengo un IVA importante soportado, es decir, que yo soporto, que yo tengo que pagar para poder meter esos productos dentro de la Unión Europea. En España, por ejemplo, porque los traigo de China, ¿no? Me traigo un contenedor de China, lo traigo a España y tengo que pagar. Bien. Si soy, por ejemplo, una LLC, porque estoy fuera de la Unión Europea,
en todas mis ventas, donde antes yo recaudaba el IVA repercutido, ahora el IVA repercutido a los clientes se lo queda Amazon. Entonces ya no tengo absolutamente nada de dinero en mis bolsillos de IVA repercutido. ¿Qué pasa? Que va pasando el tiempo y todo lo que importo voy soportando IVA, soportando, y no lo puedo compensar con ningún IVA repercutido, con lo cual estoy en negativo permanentemente. ¿Qué pasa con ese IVA soportado que van pasando los meses y que no tengo? ¿Se lo puedo pedir de vuelta a la hacienda española, a la hacienda francesa, a la alemana, dependiendo del país donde importe? ¿Cómo va a funcionar eso, Horacio? Bien, obviamente depende del país, como tú dices, del país en el que tú estés importando, ¿sí? Ujú. Algunos países tienen un mecanismo de devolución más rápido y otros no tanto. En el caso de España, que es lo que más interesa, ¿sí? Nosotros solicitamos la devolución del IVA de importación al momento de realizar la declaración trimestral, pero no será hasta fines del año calendario en lo que, bueno, la Hacienda española autorice el monto y la devolución de ese IVA soportado. Ujú. Así que no existe, porque nos pregunta mucho también eso de, bueno, en el Reino Unido tengo devoluciones trimestrales, es mucho más, tal vez, práctico en ese sentido. Bueno, en España de momento no, y obviamente se realiza la solicitud de la deducción trimestralmente, se reclama, eh, pero hay que esperar a finalización del año, del Horacio, ejercicio. perdón, Sí, ya que estamos en este tema, ¿tú dirías que esto eh, depende en el país, el tiempo que se demoran? sí. Porque yo sé que en el Reino Unido podemos aplicar para el IVA pospuesto cuando tenemos el número de IVA. Sí. Perfecto. Sí, depende obviamente también dónde está constituida la empresa, por eso es un poco más complejo. Tenemos que obviamente, depende del caso, por favor se comunican y lo hablamos, ¿sí? Pero para el caso de aquellas empresas constituidas en Estados Unidos que importan la mayoría de su producto en España, bueno, se realiza la solicitud, pero no es hasta final, pasado fin de año calendario, el ejercicio económico del año, que puedan recibir la autorización luego de análisis de parte de la autoridad fiscal española, presentación de los formularios competentes y toda la documentación que soliciten, que van a autorizar la transferencia, ¿sí?, a su cuenta bancaria de ese importe. Muy Ujú. bien. Bueno, Muy bien. eh, Vale, y una última pregunta que se me estaba ocurriendo. En todas estas ventas, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, ¿van a existir también dos facturas, como hemos visto en Reino Unido, por ejemplo? Es decir, una factura, entre comillas, digo factura, ¿vale? Tú me puedes corregir si me equivoco, sí, o un documento que refleje la transacción entre el vendedor y Amazon y el cliente final, porque al final sí, lo que estoy pensando es que si Amazon recauda ese IVA, aquí hay tres partes involucradas. Entonces, ¿cómo va a sí. funcionar el tema de las facturas? No tienes que entrar demasiado en detalle, pero simplemente dame una pincelada de cómo va a funcionar eso. No, está muy bien la pregunta. Y como comentamos en el ejemplo, va a haber obviamente una factura comercial entre el vendedor de Amazon y Amazon, ¿sí? Y luego Amazon emite facturas y lo seguirá haciendo con la diferencia de que será el tipo impositivo del país de destino en Europa, ¿sí? Y allí sí será cargado el tipo de IVA que corresponda y será enviado al consumidor final junto con su compra. Ujú. ¿Sí? Pero sí, Amazon emitirá factura comercial para los vendedores por las ventas realizadas en los periodos. Todavía no lo sé, no puedo confirmar cuándo serán enviadas y periódicamente. Imagino que como están haciendo en algunos casos por vendedores de, digamos, inventario, que realizan inventario combinado con Amazon, que lo envían cada quincena, cada mes, a mes vencido. Así que eso se irá viendo a medida que transcurre el tiempo. Ujú. Un poco mencionamos siempre, lamentablemente, a veces bueno, que es un poco unos grises, ¿no? Todavía tenemos que ver la confirmación de algunas haciendas por cómo serán los formularios. También tenemos que ver, Amazon seguramente cambiará, modificará los reportes
transaccionales, como le llaman, ¿no? Los reportes de ventas, que son distintos a los reportes de sumario, ya que eso seguramente se verá modificado, habrá que descargar el reporte, seguramente si nos lo envían con anterioridad, se los compartiremos. Así que algunas cositas que, bueno, va a ir, seguramente tendremos un trimestre bastante ocupados todos, ¿no? Sí. No, está claro, está claro. Bueno, yo simplemente para resumir, lo que sí recomiendo a todo el mundo es que se pongan en manos de una empresa profesional. Oye, ya no tiene que ser Avask, puede ser cualquier otra empresa que a cada uno le guste, pero que se pongan en manos de una empresa que sea profesional, que sepan lo que están haciendo, porque intentar hacer esto tú solo es bastante complicado. Y si, por ejemplo, contratas, si estás en Estados Unidos, pues un contable en Estados Unidos no va a saber hacerlo. Si contratas a un contable, tu contable de toda la vida en España, no va a saber hacerlo, ¿vale? No va a saber hacerlo, ya te lo aseguro. Entonces, todavía pasarán años hasta que esos contables de toda la vida sepan qué es lo que está sucediendo y cómo manejarlo, ¿no? Por eso existen empresas profesionales como vosotros, que os dedicáis a eso, digamos, a la fiscalidad internacional. Y yo, bueno, pues recomiendo a todo el mundo que se ponga en manos de gente como vosotros, porque si no, bueno, pues puede ser un calvario, ¿no? Y que tiene un coste, Sí, por supuesto que tiene un coste, pero es un coste por tranquilidad, por sosiego, para poder hacer lo que realmente tú tienes que hacer, que es vender, ¿vale? Y comprar y vender. Y nada más, bueno, pues considerarlo como un cost of doing business, ¿vale? Y les invitamos que programen una llamada con nosotros, no hay ningún compromiso, tienen tantas consultas como quieran y también, como había dicho, si tienen el gestor, también podemos hacer una llamada Zoom, una reunión para que entiendan esto. Perfecto. Sí, con respecto a esto, perdón, si me permiten, es muy importante lo que mencionas porque lo que ocurre es que aquellas empresas que estamos hablando, como tus alumnos, ¿sí? Y los que te siguen son empresas en expansión, son entrepreneurs, que, digamos, estamos hablando que tal vez comienzan como micro y se van hacia mediana empresa y demás. Es importante, porque es lo que más se requiere últimamente y el mercado no lo ofrece, es tener un sistema de gestión integral, ¿sí? En donde te facilita la vida. O sea, realmente termina siendo muy económico. Y cada vez se está requiriendo más esto, ¿sí? O que, por ejemplo, con la empresa con la que preste el servicio, no importa cuál sea, que esté capacitada como para poder comunicarse con aquellas otras empresas que tú necesitas, ¿sí? Ya sea del otro lado del Atlántico, como en China o en Australia. A mí a veces me piden, por favor, que necesitan hablar con una persona en China, y bueno, nosotros lo trasladamos al equipo que habla chino aquí en Avask, para que se puedan comunicar con ese transportista, porque tenemos que cerrar un DUA, tenemos que cerrar un C88. A lo que voy con esto es que vale mencionarlo porque es importante. Nosotros nos están preguntando también, Paco, últimamente si tenemos, digamos, la gestoría en España, si podemos focalizarlo solo en España, porque algunos están trabajando con red logística local. Sí, no hay ningún problema. La idea es justamente, o sea, hacer ese servicio que puedas tener solo un proveedor en el cual puedas interactuar, superar los challenges, digamos, las barreras que tengas, y tú te puedas dedicar a vender y vender más y ofrecer mejor producto, a mejor precio, nada más. Es eso. ¿Okay? Está clarísimo. Vale, perfecto. Simplemente mencionar que para los alumnos de mis formaciones existen unos precios especiales que nos da Avask, así que bueno, simplemente ahí queda eso, cada uno luego que tome sus propias decisiones. ¿Vale? Gracias, Paco. Muy bien, muchas gracias por Muy tu bien. tiempo. Gracias, Paco. Muchísimas gracias, chicos. Hasta la próxima, gracias. Adiós. Chao.